El silencio de un hogar puede ser engañoso. A veces parece paz, pero esconde ausencias. Hay casas donde las palabras flotan sin ser pronunciadas, donde los recuerdos se quedan suspendidos en los rincones, y donde el tiempo se detiene esperando que alguien diga lo que nadie se atreve. En esos lugares, las cosas no dichas pesan más que los muebles. Y hay ojos, pequeños ojos, que lo ven todo. Lo que otros ignoran, lo que no se quiere ver. Hay quienes ven el dolor, hay quienes ven el miedo, y hay quienes ven lo que ya no debería estar aquí. Y no lo hacen por elección, lo hacen porque están solos. Y en la soledad, a veces lo imposible se vuelve cotidiano. El ático de Belayud. El ático de Belayud. El sexto sentido, The Sixth Sense, 1999, dirigida por M. Night Shyamalan, es una película que marcó un antes y un después en la narrativa cinematográfica del siglo XX. Presentada como una historia de terror, con fantasmas, revelaciones y sobresaltos, lo que realmente contiene es una meditación profunda sobre la muerte, el duelo, el miedo infantil, la soledad adulta y la incapacidad de comunicarnos incluso con quienes amamos. Se trata de una obra que usa el lenguaje del suspense para construir un relato emocional, doloroso, poético y absolutamente humano. Todo gira alrededor de Cole Sear, un niño con una sensibilidad tan extrema que parece quebrarse en cada gesto. Vive con su madre, Lynn, una mujer trabajadora y agotada que intenta protegerlo de un mundo que no entiende, mientras Cole es acosado, incomprendido y temido. Pero lo que realmente lo separa del resto no es su timidez ni su fragilidad. Es su don, su maldición, su verdad. Cole puede ver a los muertos, no como sombras vagas ni figuras espectrales flotando, sino como personas reales, heridas, confusas, rotas. Aparecen cuando menos se lo espera. Lo persiguen, le hablan, lo miran, y a veces no saben que están muertos. Para él, la realidad es un campo minado. Cada habitación puede ocultar un grito, cada esquina una revelación macabra. Y en medio de esa desesperación aparece Malcolm Crowe, un psicólogo infantil que atraviesa una crisis personal y profesional. Marcado por un fracaso que no ha logrado superar, Malcolm ve en Cole la oportunidad de redimirse. Cree que, ayudando a este niño, puede reparar el daño que hizo años atrás a otro joven al que no supo salvar. Pero pronto descubre que el caso de Cole no es uno más, porque lo que el niño le cuenta no es una fantasía, es real. Y a medida que Malcolm se adentra en ese universo invisible, también empieza a descubrir que su propia realidad está tejida con hilos que no había percibido. La relación entre Cole y Malcolm es uno de los vínculos más conmovedores que se han mostrado en pantalla. No es una relación de poder ni de superioridad. Es una relación entre dos almas rotas que se reconocen en su dolor. Malcolm no es un salvador. Es un hombre que busca un sentido. Cole no necesita un diagnóstico. Necesita a alguien que le crea. Y cuando ambos se dan lo que nadie más les ofrece, escucha, atención, silencio compartido, algo se libera. Porque a veces no se trata de entender. Se trata de estar ahí, de quedarse, de sostener la mirada cuando el otro está al borde del abismo. Shyamalan construye la película como un delicado reloj de emociones. Cada escena, cada objeto, cada palabra aparentemente casual tiene un peso, un significado que se revelará más adelante. El guión está cuidadosamente trenzado para que el espectador, incluso sin saberlo, esté siendo guiado hacia una revelación que no solo impacta, sino que transforma. El famoso giro final que reveló al mundo el verdadero talento de su director no es solo un truco narrativo, es una llave
Una puerta que al abrirse ilumina todo lo anterior con una luz nueva. Nada cambia y todo cambia. Es uno de esos momentos donde el cine deja de ser entretenimiento y se convierte en revelación. La dirección de Shyamalan es sobria, elegante, contenida. No hay efectismo, no hay prisa. La cámara observa desde ángulos bajos, silenciosos, como si ella también temiera interrumpir lo que está ocurriendo. La paleta de colores es fría, melancólica, y el rojo aparece de forma simbólica cada vez que lo sobrenatural se manifiesta, actuando como una alerta visual, como un código secreto entre la película y el espectador. La fotografía de Tak Fujimoto crea espacios amplios pero asfixiantes, llenos de puertas cerradas y pasillos donde lo invisible respira cerca. James Newton Howard, en la banda sonora, compone un tema central tan delicado como desgarrador. No busca sobresaltar, busca acompañar. Es un lamento, un susurro de cuerdas y notas que no invaden, sino que acarician la emoción del espectador. Porque aquí el miedo no viene de los gritos ni de los efectos de sonido. Viene del silencio, de los momentos en que Cole dice algo que no debería saber, de los fantasmas que caminan como si aún tuvieran algo que decir, de una madre que no sabe cómo ayudar a su hijo y de un terapeuta que empieza a preguntarse si él mismo necesita ser sanado. Haley Joel Osment, con apenas 11 años, entrega una actuación que sigue siendo absolutamente inolvidable. Su mirada lo dice todo. Es un niño que ha vivido demasiado, que ha visto más de lo que puede procesar y que aún así intenta ser amable, intenta no rendirse. Su fragilidad nunca es cliché, es real, dolorosa, y la escena en que le confiesa a su madre lo que ve es uno de los momentos más emotivos del cine de las últimas décadas. Toni Collette, en el papel de Lynn, su madre, también brilla con una interpretación honesta, contenida, sin caer en el melodrama. Representa a todas las madres que luchan solas, que no entienden a sus hijos pero los aman sin condiciones. Y Bruce Willis, en uno de sus mejores papeles, abandona la imagen de héroe para mostrar vulnerabilidad, introspección, tristeza. Su actuación es tan sutil que solo al final comprendemos la carga que llevaba desde el inicio. El Sexto Sentido es una película sobre fantasmas, sí, pero también lo es sobre los vivos que no saben cómo seguir adelante, sobre las heridas que no se cierran, sobre las palabras que no se dijeron. Es una historia sobre la importancia de escuchar, de mirar más allá de lo evidente, de entender que el miedo muchas veces es solo un llamado de atención, que detrás de cada figura espectral puede haber alguien pidiendo ayuda, que la muerte no es solo final, sino a veces tránsito, y que la redención puede encontrarse en los lugares más insospechados. No es casual que la película se haya convertido en un clásico instantáneo. No es solo por su giro, ni por su éxito en taquilla, ni por las nominaciones. Es porque conectó con algo profundo, porque nos recordó que todos tenemos algo que no hemos dicho, que todos llevamos algo a cuestas, que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado atrapados entre lo que fue y lo que no termina de irse. A troubled boy with secrets untold, shadows he sees, stories of old. Cold sears burden, a chilling light. I see dead people in the fading light. Dr. Malcolm Crowe, a guiding hand, trying to understand in this haunted land. Through fear and doubt, a fragile trust in a world of spirits turned to dust. Whispers in the dark, a silent plea, a lost soul searching for eyes that can see. Unfinished business
stories unseen, a truth to define, locked in the moments of anguish and dread. The departed linger, their stories unsaid. Dr. Malcolm Crowe, a guiding hand, trying to understand in this haunted land, through fear and doubt, a fragile trust in a world of spirits down to dust. Whispers in the dark, a silent plea, lost souls searching for eyes that can see. Unfinished business, a lingering pain in the veil between worlds, a sorrowful rain. A twist of fate, a truth concealed, Malcolm's own journey finally revealed. He walks among them, one of the lost, helping the others, counting the cost. Whispers in the dark, a silent plea, lost souls searching for eyes that can see. Unfinished business, a lingering pain in the veil between worlds, a sorrowful rain. They are everywhere, unseen, unheard. Their silent stories in every word. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo películas que usan el miedo como una herramienta para hablarnos del alma, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu comentario y compartir el video. ¿Viste venir el giro la primera vez? ¿Te atreverías a hablar con los que aún tienen algo que decir, aunque ya no estén vivos? Nos vemos en la próxima. Y recuerda, algunos secretos siguen aquí, esperando ser contados.